Los 12 se reunirán en la hora más oscura. Los elegidos conocerán las cicatrices del Apocalipsis. Con estas palabras comienza y finaliza la profecía de los 12, aquella que desde tiempos inmemoriales anticipaba la llegada de una docena de seres elegidos para salvar a la humanidad del Apocalipsis. Las bases de esta historia las encontramos en Uncanny X-Men -1 de 1963, en donde vemos a Tanya Trask, la hija de Bolivar Trask, creador del molde maestro, viajar desde un futuro lejano en el cual los 12 seres legendarios que estaban destinados a salvar a la humanidad habían fallado en su cometido, un futuro en el que Apocalipsis había vencido y el terror era lo que se vivía en el día a día. La intención de Tanya era advertir a su padre sobre la creación del molde maestro y de los centinelas, pues muy a pesar de que éste siempre consideró que los cazadores de mutantes eran la única esperanza para la humanidad, la realidad es que dichas creaciones fueron lo que impidió que los salvadores de la humanidad existieran y así el mundo se viera sumido en las sombras. Sin embargo, Rachel Summers, bajo el atavío de Madre Ascani, le prohibió fehacientemente que interviniera en la corriente del tiempo, y a pesar de que Tanya logró llegar al pasado, Rachel, entendiendo la razón por la cual había viajado específicamente a esta era, la llevó de regreso a su tormentoso futuro, evitando que lograra su cometido. O al menos es lo que ella creyó. Y es que antes de marcharse, Tanya logró instalar un programa dentro del molde maestro llamado Los 12, lo cual fue suficiente para que pudiese sembrar las semillas que le darían a la humanidad una oportunidad de sobrevivir. Increíblemente, todo lo anterior tendría una conexión con sucesos que se publicarían hasta 36 años después, dentro de las páginas de Cable número 74 de 1999, en donde, tras un par de enfrentamientos con dos de los entonces jinetes de Apocalipsis, Caliban convertido en Pestilence y Deadbeard, quien asumió el rol del jinete de la guerra, Nathan Summers, también conocido como el mutante Cable, sería capturado por Apocalipsis, quien le diría entonces que tras él, otros 11 caerían también, dejando así la pista de los planes que este villano comenzaba a tramar. En este sentido, digno es también de resaltar la conclusión de Wolverine número 145, en la cual Ensa Banur anticipa aquello que él mismo llama la era de Apocalipsis. Dentro de las páginas de Uncanny X-Men número 376, que marca propiamente el inicio de la historia de los 12, la trama continúa su desarrollo cuando el profesor Xavier reúne a su equipo para revelarles los secretos escondidos en el diario de su antigua aliada Destiny, quien tenía la capacidad de predecir el futuro. En este diario, ella anticipó la suplantación de Wolverine por uno de los Skrulls, así como el hecho de que este sería convertido en el jinete de la muerte. Sin embargo, lo más misterioso de todo tiene que ver con una lista integrada por 12 nombres de quienes se dice tienen la capacidad de permitir que Apocalipsis alcance su divinidad o, por el contrario, serán aquellos que logren salvar el mundo. Dicho de otro modo, podrían ser los destructores o protectores de la humanidad. La lista es revelada y son el propio Xavier, Cíclope, Fénix, Polaris, Sunfire, Iceman, Cable, Tormenta, Bishop, Mikael, el hermano de Coloso y Monolito Viviente quienes la integran, siendo justamente este último quien provoca dudas respecto a tal predicción, pues el también llamado Ahmed Abdol había desaparecido tiempo atrás, por lo que, según el pensar de algunos de los X-Men, no sería posible que se cumpliese. Lo que ellos no sabían es que el monolito había regresado y de hecho páginas atrás se revela que se ha presentado una vez más frente a sus adoradores. Entre ellos, un hombre se mantiene en pie negándose a inclinarse. Se trata ni más ni menos que de Ensa Banur, quien le recuerda a Ahmed que él es su amo, pues fue él quien le otorgó su poder años atrás, utilizando para ello el ADN de Alex Summers, el hermano de Cíclope y quien también es conocido como el mutante Havoc. De vuelta en la guarida de los X-Men, el Profesor X revela el último nombre de la lista, pues solo había mencionado a 11 antes de ser interrumpido por la controversia en torno al monolito viviente. El nombre que completa la lista es el de la última persona a la que Xavier le hubiera gustado tener que volver a ver. Se trata de su viejo amigo Eric, el poderoso mutante Magneto. Así, la historia nos lleva de regreso con Cable, específicamente en Cable número 75, donde descubrimos que Apocalipsis lo tiene prisionero en Egipto, y estando ahí le revela algo increíble. La rivalidad entre ambos surgió más de un siglo antes del nacimiento de Cable, y es que, según cuenta el milenario mutante, cuando renació en el año 1859, se encontró con un científico a quien dotó del poder de la inmortalidad a cambio de su obediencia absoluta. Sin embargo, en cuanto tuvo la oportunidad, se rebeló en contra de su amo, obligando a este a volver a su cámara de hibernación. Este científico se llamaba Essex, quien con el tiempo se convirtió ni más ni menos que en el Señor Siniestro. Mientras estaba en mi cámara de hibernación esperando a recuperar mi poder, sigue diciendo Apocalipsis, algo interrumpió el proceso y, a diferencia de lo que él creía, la interrupción no fue provocada por algún fenómeno astronómico, sino que más bien se trató del nacimiento de un mutante que, al igual que él mismo, se trataba del primero en su clase. Este bebé era el hijo de dos poderosos mutantes y su biofirma resultante alteraba los propósitos de Apocalipsis, dándose cuenta además de que aquello era
era la consecuencia de las artimañas del propio Siniestro. De este modo, le revela que siendo un bebé lo infectó con un virus alienígena que resultaría en un ganar-ganar para Apocalipsis. Si el infante moría, habría acabado con un poderoso enemigo, pero si sobrevivía, se convertiría entonces en su principal peón. Sorpresivamente para el villano, el bebé desapareció de su línea temporal siendo llevado al futuro, por lo que a pesar de haber sobrevivido, no se había sometido a él, sino que estaba ahí para destruirlo. Al menos piensa en Sabanur por ahora. De este modo, y con varios hilos que ya han ido quedando sueltos, la historia de los 12 hace ahora una especie de pequeño paréntesis en X-Men número 59, con el relato Los lazos que nos unen, en donde vemos a Nate Gray, el Cable de una realidad alternativa, de la Tierra 295 para ser más precisos, y que a pesar de que su nacimiento fue consecuencia de un experimento, es hijo biológico de Cíclope y Jean Grey, a diferencia de su doppelganger que es hijo de Madeleine Pryor, el cual tras llegar a esta línea temporal ha estado viviendo con los Cuatro Fantásticos, pero ahora es tiempo de marcharse, más apenas comienza su travesía, es interceptado por Pestilence, quien planea capturarlo. X-Men número 96 es ahora la siguiente parada en este recorrido, y en cuyas páginas podemos ver el encuentro entre el Profesor X y Magneto, en donde este último, tras una duda inicial, se convence de la amenaza de Apocalipsis a la par de enterarse de que él es uno de los 12 legendarios. Tras supuestamente bromear diciendo a su amigo que una posible solución es que maten a los que integran la lista, las viñetas se sitúan de nuevo en la fortaleza de los X-Men, donde Jean, con la ayuda de Cerebro, ha percibido la presencia de Iceman, a quien ve intentando huir desesperadamente de Deathbird, el jinete de la guerra de Apocalipsis. De pronto, Iceman y su atacante se desvanecen, ante lo que Jean, quien observaba todo, asegura que es como si simplemente hubiesen dejado de existir. Los mutantes no tienen tiempo de pensar en ello porque en ese momento Muerte, otro jinete de Apocalipsis, quien recordemos es Wolverine, aparece para atacar las instalaciones. Coloso le hace frente, pero como su antiguo compañero conoce muy bien sus debilidades, lo reduce con facilidad. Mikhail, quien ya se había recuperado, acude en auxilio de su hermano, pero también es sometido y, aunque Cíclope y Tormenta intervienen, no pueden detener al invasor, quien, al igual que hizo Deathbird con Iceman, envía a Mikhail por un portal, con lo que ahora Apocalipsis ya posee a 2 de los 12 que integran la profecía. La situación se vuelve aún más crítica cuando al otro lado del mundo, en Japón, el último de los jinetes aparece, Ambruna, quien se presenta frente a Sunfire dejándolo fuera de combate con facilidad. Mientras tanto, en el instituto, la pelea contra Muerte continúa, al tiempo que Jean confirma que ha habido 4 secuestros como el de Mikhail, siguiendo el rastro de estos hasta Egipto. El equipo se divide y mientras algunos persiguen a Wolverine, el resto se dirige a Egipto, en donde descubrimos que Apocalipsis, junto a algunos Skrulls e integrantes del culto de los 12, en realidad se halla en posesión de 5 de los que conforman la profecía. La persecución del ahora jinete de la muerte continúa en Wolverine número 146, en donde al final, y gracias a la ayuda conjunta de Júbilo, Shadowcat y Psylocke, quien se ha unido telepáticamente a la pelea, no solo logran darle alcance, sino que además consiguen que se libere del control de Apocalipsis. Pero cuando recién llegaba el alivio, un nuevo problema emerge, y es que, debido a la amplificación de sus poderes mediante Cerebro, Psylocke libera accidentalmente al Rey Sombra, quien ahora atormenta a Arcángel. Una cruenta batalla entre los 2 ex jinetes de la muerte sucede, la cual se desarrolla en el siguiente número, es decir, en Wolverine 147. Tras un frenético esfuerzo de Psylocke, quien no está dispuesta a perder al hombre que ama, Arcángel vuelve a la normalidad, no sin que antes podamos atestiguar el dolor, frustración y terror que tanto Wolverine como Warren sintieron al ser sometidos y transformados por Apocalipsis. ¿Recuerdas que anteriormente Pestilence había capturado a Nate Gray? Pues ahora es tiempo de saber qué fue lo que sucedió tras ese dramático final. Esto lo descubrimos en X-Men número 60, en donde Nate vaga por una desolada ciudad de Nueva York, encontrando incluso en su camino los cadáveres de viejos conocidos. Pero, ¿qué es lo que hace ahí? ¿Acaso no se había encontrado con Pestilence luego de dejar a los Cuatro Fantásticos? Confundido, Nate continúa recorriendo el lugar hasta que, al verse en un espejo, se da cuenta de que tiene el rostro de Caliban. ¿Acaso su antiguo camarada le hizo algo y lo transformó? La confusión abruma la mente de Nate, y más aún cuando un Spider-Man vampiro aparece frente a él para luego encontrarse en medio de una batalla de los X-Men, en la cual, por más que lo intenta, no es capaz de intervenir. Al final, se da cuenta de que todo era un producto de su imaginación y despierta frente a Caliban, quien lo observa detenidamente. Desorientado, Nate le pregunta qué fue lo que le hizo a su mente, ante lo que este le responde que él solo obedeció las órdenes de su amo, que eran dejarlo inconsciente y llevarlo hasta ese lugar, por lo que todo aquello que haya visto en su cabeza fue una creación suya, quizá como una forma de autoprotección para mantenerse dormido, considerando que su amo lo necesita despierto. De este modo, Nate finalmente lo entiende. Caliban es un jinete de Apocalipsis y es justo entonces que en Sabanur aparece diciéndole que él es la pieza clave y más poderosa de todo su plan. ¿A qué se refiere Apocalipsis? Muy pronto todo se revelará.
El fin del mundo que conocimos es la historia que da seguimiento a esto y que hallamos en The Uncanny X-Men número 377, en donde no solo vemos la llegada a Egipto de los X-Men que no fueron tras Wolverine, sino que a ellos se les han unido el profesor Xavier y Magneto. Sin embargo, si bien su intención era rescatar a sus compañeros capturados, el resultado final tras esta incursión es todo lo contrario. Mediante una serie de engaños y confusiones a causa del poder de los Skrulls para cambiar de apariencia, uno a uno el resto de los 12 van siendo aprisionados. Irónicamente, el primero es el profesor X al tratar de rescatar a Tormenta, seguido de Magneto, quien intenta hacer lo propio con su némesis y amigo. Tras ellos caen Polaris y Fénix, Cíclope, Tormenta y hasta el propio Bishop, quien había sido sacado de la corriente del tiempo y traído a esta época. Mientras los X-Men restantes pelean afuera con los integrantes del culto de Apocalipsis y con los Skrulls, el villano al fin se ha hecho con los 12 predichos, revelando finalmente que ellos no son quienes salvarán el mundo como creían, sino que su destino es cambiarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Aún hay más que se revelará en este sentido más adelante. Apocalipsis pasa entonces a explicar por qué justamente son ellos 12 los que se precisan para su ascenso a la divinidad, que lo llevará por encima incluso de los celestiales. Magneto y Polaris son los polos opuestos que servirán para equilibrar el flujo de energías que se pondrán en juego. Tormenta, Iceman y Sunfire evocan y controlan las fuerzas de la naturaleza. Cíclope, Jean y Cable son el poder resultante de la suma de padre, madre e hijo. Mikhail y Bishop representan el control del espacio y tiempo, a la vez que el monolito viviente sirve como núcleo y fundamento, y Xavier amalgama todo con el poder de la mente y el pensamiento. La profecía finalmente cobra sentido. Los 12 se reunirán en la hora más oscura, la llama del sol naciente. Un soldado frío regresó con su familia. Una diosa recientemente regresó de las estrellas. Un padre de muchos futuros conectados a un mal mayor. Una madre sin hijos que surgió de las profundidades. Un hijo de un mundo que quizá nunca existirá, engendrado por un plan siniestro. Un hombre cuya mente es su mayor aliado y su mayor enemigo. El gobernante de un mundo enloquecido, ahora libre de demonios. Un hombre fuera del tiempo y sin futuro real. Un polo norte devastado por un espíritu decaído, la mitad solitaria de un todo mayor, un polo sur más débil de lo que se cree y corazón de un imperio, un planeta devastado, adorado por las arenas del tiempo. Los elegidos conocerán las cicatrices del apocalipsis. Todo está dispuesto entonces para que la era definitiva de Apocalipsis comience, siendo Nate Grey la última pieza de este entramado rompecabezas. El destino del mundo está ahora en manos de los X-Men que se hallan afuera y la otra parte del equipo que viaja en ese momento para unirse a la batalla. Pero mientras todo esto ocurre, en Cable número 76, que es el penúltimo escalafón de esta historia cruzada, Cíclope y Cable se reúnen en el plano ciónico, siendo llevados hasta ese lugar ni más ni menos que por Madelyne Pryor, la madre de Cable, quien desea darle una vida perfecta a su hijo en aquel sitio, propuesta que este rechaza, pues es su deseo luchar contra Apocalipsis hasta su último aliento, por lo que, a regañadientes, Madelyne no tiene más remedio que regresarlo a él y a su padre a la realidad, en donde quizá tengan que luchar juntos su última batalla. Y así, curiosamente, llegamos a X-Men 97, el último número que cierra la historia de los 12, donde la batalla alcanza su épica conclusión con Apocalipsis dando inicio a la última etapa de su plan. Utilizando el Círculo Celestial, tecnología de los celestiales que robó anteriormente, procede a extraer la energía de los 12 que ha reunido, y es aquí donde cabe decir que la famosa profecía que hablaba de 12 seres que se alzarían para salvar al mundo, en realidad fue creada y difundida por el propio Apocalipsis, todo con la intención de reunir a 12 mutantes de nivel alfa para poder activar el circuito. Así, pensando que se trataban de los salvadores del mundo, terminaron por facilitar su captura y permitiendo que Ensabanur cumpliera su objetivo. Ahora bien, la profecía, que ya sabemos fue dictada por Apocalipsis, hablaba de un 13º que caería del cielo. Este resultó ser ni más ni menos que Nate Grey, cuyo cuerpo el villano pensaba utilizar para transferir su conciencia junto con todo el poder que adquiriría de los otros 12. Sin embargo, el plan casi perfecto tuvo una falla al final, y es que algo con lo que Apocalipsis no contaba era que Magneto dependía de la recarga de energía que le daba Fabián Cortés, y llegado a este punto su poder se había agotado, por lo que se convirtió inesperadamente en un eslabón débil en el circuito. Decidido a lograr su objetivo, Apocalipsis se conforma entonces con el poder de 11, acelerando para esto el proceso. Lamentablemente para su causa, esto provoca que el poder del monolito se descontrole y comience a aumentar de tamaño, liberando al resto de mutantes de las esferas que los aprisionaban. Afuera, Fitz, un Skrull aliado de los X-Men, ha logrado convencer a varios de que el verdadero villano es Apocalipsis, y mientras los Skrull pelean entre ellos, los X-Men pueden ir en auxilio de sus compañeros. Adentro, los 3 jinetes restantes hacen frente a los mutantes que se han liberado. Mikhail los transporta a otra
dimensión, mientras Jean, Cíclope y el profesor pueden seguir adelante. Magneto usa los poderes de Polaris para someter al monolito, cosa que finalmente se logra con la ayuda conjunta de Storm, Iceman y Sunfire. Mientras tanto, Cíclope intenta salvar a Nate utilizando su rayo óptico, pero justo eso es lo que Apocalipsis desea, por lo que comienza a absorber su poder. Pero lo que Ensa Banur no sabía era que Jean estaba conectada psíquicamente con Scott, por lo que la acción de Apocalipsis le dio vía libre a Fénix para atacarlo, revelando de paso su verdadero rostro carcomido que se hallaba debajo de su bioarmadura. Apocalipsis no se da por vencido y ahora con mayor premura continúa con el proceso de transferencia hacia el cuerpo de Nate. Cíclope, dispuesto a hacer el sacrificio final por su hijo de otra realidad, se lanza para alejarlo del villano, pero inesperadamente es ahora él quien toma su lugar, revelándose que esa era la intención final de Apocalipsis, y tras unos gritos desgarradores que dejan completamente impactados a sus amigos, quienes aterrados observan la escena, el X-Men y el villano se han fusionado, convirtiéndose ahora en un solo ser. El plan inicial ha fallado, pero una nueva historia se ha comenzado a gestar en ese preciso momento. Las eras de Apocalipsis han comenzado.